Es una alegría para mí poder acompañarlos en esta reunión de oración y ministerio de la palabra de Dios de la querida iglesia en Avenida Pavón. Pensaba en una de las estrofas del himno 377 que pudimos ver la letra y cantar, por lo menos yo lo canté. Miren qué precioso lo que dice la tercera estrofa. Yo me gozo en tus bondades y quisiera comprender tus secretos y verdades y en tu inmenso amor crecer. Que podamos realmente gozarnos en el Señor, gozarnos en la bondad del Señor, poder tener ese deseo de comprender los secretos y las verdades de la palabra del Señor y crecer en el inmenso amor del Señor. Les invito a buscar un pasaje muy conocido, Josué capítulo 1, libro de Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Para los que Dios nos dio la bendición de congregarnos desde pequeños, desde que nuestros padres nos llevaron a la iglesia, o ya tenemos años en la vida cristiana, muchos de nosotros podríamos recitar este texto de memoria, tremendo. En realidad son tres textos preciosos, el 7, el 8 y el 9. Josué, estando comisionado por Moisés, que estaba encargándole el trabajo que él iba a dejar ya para que él continuara con la obra, dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Lo leemos nuevamente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A modo de introducción, y conocemos muy bien, Josué estaba frente a la enorme responsabilidad de guiar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. 40 años habían dado vueltas en el desierto, 40 años de fracasos y de derrotas, ¿sí? De verla, por un lado, como vamos a ver más adelante, la provisión de Dios, pero también el fracaso llenos de incredulidad, de murmuración frente a Moisés y Aarón y aquellos que guiaban la obra. Pero en este momento ya Moisés no está y le toca a Josué, que había caminado junto a Moisés muchos años, siendo su servidor, no apartándose del tabernáculo, estando al pie del monte, cuando el Señor tenía sus encuentros cara a cara con Moisés, le toca a él entonces y escucha estas palabras. Mira que te mando. Mandamiento del Señor. Que te esfuerces y seas valiente. Esfuerzo y valentía. Que no tuviera temor y que no desmayara. Dice, porque el Señor iba a estar con él en donde quiera que vayas. Esto creo que lo sabemos muy bien, pero nos conviene, nos hace bien recordarlo, nos refresca el alma, nos llena de entusiasmo para la tarea que tenemos que hacer. Como estábamos orando recién, hay actividades que van a comenzar, ministerios que se van a llevar a cabo, hay que tener sabiduría de Dios en este año tan especial. Todos de alguna manera, ¿sí?, pensábamos, y lo pensaba mucho más el mundo, ¿no?, que mágicamente cuando dejáramos el 2020 y pasáramos al 2021, todo iba a cambiar y todo se iba a solucionar. Bueno, hay algunas esperanzas de solución en cuanto al tema de la pandemia, con la vacuna, pero todos sabemos cómo todo esto tropieza con promesas que no se cumplen, con situaciones irregulares, y la verdad es que estamos complicados para pensar que vamos a volver rápido a lo que estábamos acostumbrados hasta marzo del año pasado. Pero todo esto nos tiene que hacer pensar que tenemos un Dios grande, un Dios que nos manda que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos, que no desmayemos, y que Él va a estar con nosotros en cualquiera sea los escenarios que Él nos ponga. Cuando hablo de escenario, es el lugar donde Él nos ponga y con las herramientas que tengamos para poderle servir más y mejor para la honra y para la gloria de su nombre. En los minutos que tenemos, me gustaría ver a través del libro de Josué, y pensando en esto que le dijo el Señor a Josué,
que se esforzara, que sea valiente, que no temiera, que no desmayara, y que él iba a estar en todo lugar, en 4 situaciones donde se vio el poder de Dios muy patente en la vida de Josué y de los israelitas. 4 diferentes situaciones donde ellos tuvieron que dar pasos de fe, pero también seguir de manera obediente la voluntad de Dios. Acompáñenme, por favor, al capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 5, el versículo 4, a modo de introducción. Josué capítulo 3, versículo 4, dice: a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Lo volvemos a ver desde el principio: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Quiere decir que Dios tenía bien claro que ellos necesitaban sabiduría para los pasos a seguir en un escenario, en un plano, en una situación donde reinaba la incertidumbre. Porque le dice el Señor: vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Era una tierra prometida, era la seguridad de que Dios iba a obrar, pero en realidad era algo desconocido para ellos. Y haciendo un paralelo con la situación que nos toca vivir, ¿sí? Si bien sabemos que en el pasado nunca el Señor nos ha abandonado, podemos dar testimonio, sobre todo los que tenemos años y aún los creyentes que son nuevos, que han visto el poder de Dios. Nos dice aquí la palabra de Dios que Él nos va a mostrar el camino que seguimos porque nunca lo hemos pasado antes, pero tenemos la tranquilidad de que Él va a estar con nosotros. Versículo 5, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Era fundamental que para lo que Dios tenía preparado para ellos estuviesen, ¿sí?, en comunión directa con Dios, no interrumpida por el pecado, en santidad de vida, en limpieza de vida. ¿Sí? Por eso nosotros sabemos muy bien que cuando tenemos la salvación a través de la obra redentora del Señor Jesucristo, podemos saber que comenzamos un camino de santificación. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, es la voluntad, porque sabéis, conocéis la voluntad del Señor Jesucristo, o del Señor Jesús, que sí, la voluntad del Señor Jesús es nuestra santificación, y que nos apartemos de toda fornicación, de aquellas cosas que desagradan, que son sensuales, que nos tocan aquellos sentidos que nos inducen a pecar, a olvidarnos de Dios. En el camino de santificación es cuando Dios obra, por eso dice: santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. ¿Cuál es este mañana en este entorno que hemos leído de Josué? Les dije que íbamos a ver 4 situaciones donde el poder de Dios se había manifestado, ¿sí?, de manera justamente milagrosa, de manera que era difícil de explicar humanamente, pero para aquellos que confiaban en Dios y que caminaban en obediencia, con vidas limpias, Dios se manifestaba. No vamos a leer todos los versículos porque tenemos pocos minutos, pero ustedes los van a recordar bien y después los pueden leer una vez terminada la reunión o en sus meditaciones personales en estos días. Si leemos la continuación del capítulo 3, en ese mañana Dios les mandaba que cruzaran el Jordán. Cruzar el río Jordán no era una situación fácil, eran miles de personas. Y si bien el río Jordán no es muy ancho, ¿sí?, es profundo, sobre todo, ¿sí?, en el centro, en el medio del cruce. Y ellos eran miles de personas, había personas ancianas, había niños, llevaban enseres, ¿sí?, llevaban pertenencias, y no era una situación fácil. Dios tenía que darles sabiduría cómo hacerlo, porque nunca habían pasado por esa situación. Ahora vemos que el obrar de Dios, vemos que el propósito de Dios, vemos, si podemos llamarlo la estrategia de Dios, era que los sacerdotes llevaran el arca del testimonio.
Y Dios le dice de manera muy clara al pueblo a través de Josué: cuando los pies de los sacerdotes se asienten en las aguas del Jordán, se mojen con las aguas del Jordán, y aclaro, ustedes pueden leerlo después, porque el Jordán en esa época, el río Jordán, se desbordaba por todas sus orillas. ¿Sí? Era la época de mayor caudal de agua, de río, donde, ¿sí?, hoy podríamos decir había desbordes, había inundaciones. Así que cuando Dios les manda que pongan los pies en el agua a los sacerdotes, para que después el pueblo pudiese pasar, ¿sí?, en seco del otro lado, humanamente hablando, en el tiempo cronológico del año, en la época del año, era la menos propicia, era la menos adecuada, era la menos esperada, era la menos inteligente humanamente hablando para que el pueblo pasara en seco. Pero Dios obra de esa manera para poderse glorificar. En lo que era imposible para los hombres, se hizo posible para Dios. Pero nada iba a pasar si los sacerdotes no tenían la fe suficiente de asentar sus pies sobre el agua. Dice que cuando ellos asientan los pies sobre el agua, las aguas se juntan como en un montón y ellos pueden empezar a pasar el río, el lecho del río, en seco. Solamente Josué y Caleb habían experimentado algo similar en el Mar Rojo. Ustedes recordarán que, ¿sí?, muchos años antes, Moisés extiende su vara y las aguas del Mar Rojo también se abren y el pueblo pasa en seco. Ahora, si bien ellos habían escuchado esa historia, el resto del pueblo, Josué y Caleb la habían experimentado. Hoy ya no estaba Moisés. Hoy ya no había una vara para que toque el mar y para que el mar se abra. Porque Dios no obra dos veces de la misma manera. Su obrar es multiforme. Su obrar es de multipropósito. Su obrar es con un poder que no se puede limitar a una estrategia que, si se copia igual, van a salir igual los resultados. Acá la cosa era obediencia, era poner los pies sobre el agua, era avanzar. Y nos dice la palabra de Dios que con el pueblo que había presentado su corazón delante de Dios, por eso les dice: santifíquense. Santificarse no es hacer una regla o cumplir una lista de cosas de manera religiosa, pretendiendo, sí, que Dios nos mire con agrado. Entonces, no. Santificarnos es limpiarnos, vaciarnos de nosotros mismos, dejar que la plenitud del Espíritu Santo obre en nuestra vida. Obviamente el Espíritu Santo mora en nuestra vida a partir del día de la conversión al Señor Jesucristo, de la salvación de nuestras vidas. Pero en este momento Dios quizás nos esté pidiendo, para situaciones que tengamos que vivir, cualquiera sea el área de nuestra vida, que tengamos el corazón bien limpio. Dice la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay dicha en un corazón limpio. Hay tranquilidad en una conciencia limpia y tranquila. Y está la posibilidad de mojarnos los pies, cualquiera sea la situación, y en obediencia empezar a caminar y poder pasar ese río en seco para seguir conquistando, seguir teniendo sabiduría de lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Pasan todos el Jordán. Dios les dice que tomen piedras, que armen allí un memorial. Siempre Dios nos manda en su palabra recordar las maravillas. A veces somos muy prontos a olvidar, a entrar en turbación, en desasosiego, en desaliento. Por eso le va a decir Josué: no temas ni desmayes. ¿Cómo Josué iba a dudar si había experimentado con Caleb cruzar el Mar Rojo? Pero claro, la situación era diferente, les insisto, no estaba Moisés, ¿sí? Ahora, Dios no lo abandonó. Si bien lo que le mandó Dios fue diferente a lo que le mandó a Moisés y Aarón, en el Mar Rojo, el poder de Dios seguía intacto. Y quizás nos convenga recordar cómo el Señor obró en nuestra vida en otras situaciones.
obró en la vida de aquellos por los cuales orábamos, y poderle decir al Señor que ayude, como el siervo de la antigüedad que tuvo aquel diálogo, ¿sí?, con el Señor, y el Señor le dijo, no temas, cree solamente. Y este hombre de manera muy honesta le dijo, creo, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. Ahora, levantan el memorial, dice, para que cuando tus hijos te pregunten, ¿qué es esto? Que recuerdes. De hecho, el Señor Jesús nos manda a hacer memoria de Él cada primer día de la semana. ¿Para qué? Para que no olvidemos lo que Él hizo por nosotros. El sacrificio redentor por cada uno de nosotros. Ahora, el pueblo tiene que seguir avanzando porque la conquista de la tierra prometida debía ser justamente un obrar de Dios en la vida del pueblo de Israel. Ahora, si miramos cómo se movió el pueblo de Israel a través del desierto, dando vueltas, Dios siempre tuvo milagros de provisión y de sustento para su pueblo. Fíjense que en el desierto ellos murmuran porque no tenían comida, extrañan la cebolla, el ajo, ¿sí?, los pepinos, los puerros, ¿sí?, el sabor de la comida de Egipto, olvidándose de sus espaldas que todavía tendrían las llagas de los latigazos de los egipcios, y el Señor les da el maná del cielo, y les da carne a través de codornices, y les da agua a través de la roca, y hacen que no se insolen en el desierto cuando van caminando, ni les agarren, ¿sí?, patologías, ¿sí?, de pulmonía o neumonía, ¿sí?, a través del frío de la noche. Les da una columna de fuego, les da una nube que los marcaba. Eran todos milagros de provisión, eran todos milagros de sustentación. Era, si me permiten, ¿sí?, esta expresión, era que ellos experimentaban un subsidio de Dios para sus necesidades. Pero una vez que ellos dejan el desierto y van a la tierra prometida y cruzan el Jordán y tienen que conquistar, ya el Señor les dice, bueno, ahora ya no va a haber más maná de la tierra, tienen más maná del cielo, tienen que empezar a labrar la tierra, tienen que empezar a trabajar, tienen que empezar a cosechar lo que han sembrado. Hay un esperar de Dios que ellos comiencen a trabajar. Así como asientan sus pies en el agua para que el río se abra y puedan pasar en seco, también el maná cesa y ellos tienen que empezar a sembrar la tierra. No estaban acostumbrados. Había años, ¿sí?, una generación que nada había hecho para ganar el sustento propio. Nada habían hecho para recoger el fruto de la tierra. Ahora debían hacerlo. ¿Dios no iba a obrar más en su favor? No. Siempre iba a estar obrando a favor de ellos, porque Dios siempre obra a favor de su pueblo. En esos versículos preciosos del Salmo 86 que nos guió el hermano, justamente nos decía eso. Dios es un Dios perdonador, un Dios que conoce la necesidad de su pueblo y que obra en favor de su pueblo. Siempre, que consuela a su pueblo y abre oportunidades. Pero la verdad es que el Jordán ya había sido pasado. El maná ya no estaba. Ellos tenían que trabajar la tierra. Ya no eran esclavos en Egipto, pero tenían cosas que humanamente eran imposibles pasar. ¿Qué tenían ahora que pasar? Era una gran muralla, un gran muro, inexpugnable para un grupo de personas que no estaban militarmente organizadas como eran los israelitas, y estaba el muro de Jericó, que era la primera ciudad importante que ellos debían tomar, ¿sí?, en posesión la tierra para justamente, ¿sí?, tener ya o adquirir o conquistar la tierra prometida. Todos conocemos la historia, no lo vamos a leer, Josué capítulo 6. Otra vez, ellos tenían que actuar en fe y en obediencia. Ahora lo que Dios les decía era, tienen que dar, ¿sí?, una vuelta cada día alrededor de los muros de Jericó, por 6 días. Y el séptimo día, dar 7 vueltas alrededor. Y después de esas 13 vueltas dadas,
6, una cada día de los 6 días. Y las 7, el séptimo día, todos debían gritar, los sacerdotes usar sus cuernos de carnero, ¿sí? Sus trompetas, sus bocinas, y el muro iba a caer. Ahora, esto, humanamente hablando, era un disparate. Imagínense todos aquellos de Jericó que veían desde el muro y veían este espectáculo, esta escena de miles de personas rodeando en silencio, día tras día. Ellos estaban atemorizados, pero sabían que por otro lado, ¿sí? Israel no tenía ejercicio militar, no tenía un ejército organizado. Sin embargo, cuando ellos deciden obedecer, no estoy tan seguro que todos en un espíritu de unidad muy, muy firme hayan dicho, bueno, vamos a mojarnos los pies, entonces vamos a pasar y Dios va a abrir el Jordán. Bueno, vamos a hacer lo que Dios... Y Dios, quizás habría mucha incredulidad, quizás habría muchas dudas. ¿Qué habrá pensado Josué? De hecho, nos dice antes en el capítulo 5 que, turbado frente a Jericó, él recibe la visita de un varón con una espada desenvainada y él confundió, le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y era una teofanía, una cristofanía, una presentación anticipada del Señor Jesucristo. Dice que se presenta, dice, como el príncipe de los ejércitos, el príncipe de los ejércitos de Israel, de Jehová de los ejércitos. Y es más, le dice, la tierra que estás pisando es tierra santa, descalzate los pies. Y dice que él descalzándose, ¿sí? Quedó descalzo frente a la presencia de Dios, se arrodilla y postrado le adora. Pero después de tener esa experiencia íntima, personal con el Señor, que tantas veces renueva nuestras vidas cuando vamos a la palabra del Señor, cuando frente a las pruebas, a las dificultades que nos dejan perplejos, que nos confunden, que nos turben, tenemos que escuchar otra vez lo que le dijo el Señor a Josué. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quieras que vayas. Y cuando él sale de esa experiencia espiritual, las murallas de Jericó estaban ahí. Y había que ver si después de dar todas esas vueltas, finalmente Dios iba a hacer algo. Y Dios lo hace, porque efectivamente ellos obedecen a Dios y en la obediencia se ve el obrar de Dios. Los muros caen. Ahora, Dios hizo lo que ellos no podían hacer. Penetrar a través del muro, destruir el muro. Ellos no podían hacerlo. Pero Dios no hizo lo que ellos sí podían hacer, que era caminar, dar vueltas, tocar la trompeta, gritar. Dios no les dio en bandejas servidas el botín de Jericó. Ellos tuvieron que ir cada uno con su espada hacia adelante y tomar del botín y consagrarlo al Señor. Esa era la premisa que tenían. Esa era la orden que ellos tenían que obedecer. Pero ellos vieron que aunque ya no estaban en el desierto, Dios seguía obrando en favor de su pueblo. Pero así como dice el apóstol Pablo, debemos ser colaboradores de Dios. Experimentar más abundantemente lo que pedimos o entendemos, pero cuando damos pasos de fe acompañados siempre de la obediencia. Viene una segunda ciudad a conquistar, la ciudad de Jai, y ellos se confían, no consultan a Dios Josué, y tienen una derrota tremenda. Todos conocemos la historia. Había un tal Acán que finalmente es descubierto, ¿sí? Y que la palabra de Dios nos dice las 4 acciones por las cuales cayó, que son las mismas 4 acciones que muchas veces nosotros también caemos en el pecado. Josué le dice, declaranos qué es lo que hiciste. ¿Se acuerdan? La orden era destruir todo y lo que quedara del botín consagrarlo al Señor. Y él dice, porque vi, porque codicié, porque tomé y porque escondí. ¿Qué fue lo que vio? Dice un lingote de oro, mucho dinero, un manto babilónico.
lo tomó, lo vio, lo codició, lo tomó y lo escondió. Hoy mirándolo desde este punto de vista, uno dice, pero este hombre, ¿qué pensaría? ¿A dónde iría con ese lingote de oro? ¿A qué fiesta o a qué celebración se pondría ese manto carísimo babilónico que él vio y codició? ¿Dónde pensaría gastar las monedas de plata que pertenecían a Jericó y que cuando él intentara canjearlas todos iban a saber que eran lo que Dios había dicho que no tenían? Pero sin embargo la mente es así. El diablo ciega el corazón, la mente, y los ojos, la codicia, la apropiación y el querer ocultar, llevó no solo una derrota personal de Acán, sino también de su familia, y lo lleva una derrota a todo el pueblo de Israel. Después de esa derrota ellos ¿sí? Limpian el pecado y conquistan ahí. Y siguen avanzando. Y ya se nos ha ido el tiempo, pero quiero llevarlos a dos situaciones donde también Dios obra de manera poderosa. Uno dice, deberán haber aprendido la lección de que tenían que buscar la voluntad de Dios porque no lo hicieron en frente a Jai. En el capítulo 9 nos dice que viene un pueblo grande, pero disfrazados. Hicieron toda una puesta en escena, ¿sí? Una escenografía teatral, ¿sí? Vestidos viejos, andrajosos, ¿sí? El pan ya en mal estado, venimos de lejos, nuestros zapatos están viejos, y hacen una alianza con Josué. Josué no consulta al Señor. Vuelve a tropezar con la misma piedra que encontramos en Josué capítulo 7. ¿No eran estos mismos que habían mojado los pies y visto el Jordán abrirse y pasar en seco? ¿No eran estos mismos que buscando la voluntad habían dado vueltas a la ciudad de Jericó y habían caído en los muros? Pero somos así, queridos hermanos. Y como leíamos en este precioso himno que cantamos al comienzo, que tengamos un corazón dispuesto. Finalmente todos conocemos la historia, las jovanitas hacen una alianza, se descubre todo y ellos tienen que convivir con esta gente. Llega el capítulo 10 y se forma una alianza de los amorreos para luchar contra Israel. Acompáñenme, vamos a leer un par de versículos y ya concluimos porque la hora se ha pasado. Josué capítulo 10, por favor. Fíjense qué interesante lo que nos dice allí la palabra del Señor. Ven que el subtítulo de nuestras Biblias dice derrota de los amorreos. Dice allí la palabra del Señor. Versículo 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Cuando está hablando de Josué, está hablando de Josué y del pueblo. Desde donde estaban, desde Gilgal hasta Gabaón, había 30 y pico de kilómetros. Y él había avanzado con Josué, con sus hombres más valientes, y habían hecho toda una caminata de 30 y pico de kilómetros, ¿sí? Armados para pelear. Esto era justamente la estrategia de Dios en este momento. Seguramente les había llevado varias horas y seguramente los había agarrado a la mitad de la mañana, porque 30 y pico de kilómetros normalmente a paso rápido, o a paso, mejor dicho, a paso pausado, llevaba un día de camino, de gente entrenada. Pero acá nos dice que caminaron toda la noche. Cuando los agarra a la mañana, dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque ese era el plan de Dios, estoy en Josué capítulo 10, versículo 10, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Herón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Presten atención ahora a lo que viene precioso, ¿sí? Los próximos versículos. El 11 dice, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo
que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasar? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. Y por favor subrayemos esto que quizás es la clave de todo lo anterior. Porque Jehová peleaba por Israel. Jehová peleaba por Israel. El Señor hizo todo lo que tenía que hacer porque peleaba por su pueblo. Pero esto no eximió, no les quitó la responsabilidad de caminar toda una noche a paso apresurado, seguramente estar muy cansados, desde Gilgal hasta Gabaón, estar en el mismo lugar de Gabaón, porque ellos están pagando la consecuencia de haber aceptado a los gabaonitas. Y ahora los gabaonitas pedían auxilio a Israel. Uno siempre paga las consecuencias de cuando hace equivocaciones delante de Dios. Dios perdona, por supuesto, restaura, es muy bueno, pero ahora había que enfrentar, cansados, a una alianza de reyes de amorreos. Nos dice la palabra de Dios que cuando arreciaba la batalla, entonces Dios mira desde el cielo y descarga un granizo que hiere a muchísimo pueblo de los amorreos. Inmediatamente nos dice que entonces Josué hace esta oración extraordinaria, que el sol se detuviera. Quiere decir que el sol hubo luz de día casi un día entero. Todos sabemos que se pensaba al revés hasta que se descubrió de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Pero más allá de ese dato, que es un dato nada más anecdótico, ¿sí? Porque en realidad Josué lo que está pensando es: Señor, mantené la luz del día, mantené el sol. Ahora, ustedes se dieron cuenta que si cayó granizo, cuando graniza es porque hay una gran concentración de nubes muy negras que hacen, sí, cuando hemos tenido granizadas acá, sí, me acuerdo, Natanael, nuestro hijo más chiquito, sí, nuestro hijo más grande, tendría 1 o 2 años por ahí, y me acuerdo que había un brote de meningitis, estos que hay en inviernos, y uno de esos días volaba de fiebre, tenía 39 y pico de fiebre, lo bañábamos, todo demás, sí, con agua fría. Bueno, la cuestión que fuimos a la clínica, bueno, Aldo que estás ahí, ¿sí? Ahí a la Suizo, y en el medio de que lo atendieron, ¿sí? Y que, bueno, descartaron que no era meningitis, era un tema completamente viral y demás, se descargó una granizada tremenda, que a partir de ahí las compañías de seguro cambiaron las cláusulas, vieron que ahora siempre ponen el granizo y también nos avisan en el servicio meteorológico, porque fue tremendo, destruyó autos y demás, fue algo histórico. A las 4 de la tarde se hizo noche cerrada. Imagínense qué habrá sido el pueblo de Israel en Gabaón. Sin embargo, evidentemente, Dios permitió que en el medio de esa negra oscuridad, y para que el pueblo de Israel acabara de hacer su obra, volviese a salir el sol. Y el sol se mantuviese. Y va más allá. Esto está escrito en prosa, una prosa literaria rica, ¿sí? De los hebreos, como estos libros, estos versículos que hemos leído. Y Dios obra de tal manera que todo se detiene para que la claridad del sol en su cenit pudiese hacer terminar la obra y completar la obra. Ellos completaron la obra de conquista porque Jehová peleaba por su pueblo. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6? Aquel que empezó la buena obra en vosotros será fiel para completarla. ¿Qué descanso podemos tener? Otra vez, había una situación completamente diferente al desierto. Aquellos eran milagros de provisión y de sustentos que los israelitas se cruzaban de brazos a esperar y encima se quejaban, murmuraban,
¿sí? Continuamente estaban amargados y se la agarraban contra Moisés y contra Aarón, hasta que Dios se enojó, perdió, ¿sí?, todo tipo de paciencia y los limpió a todos. Y solo Josué y Caleb pasaron. Ahora ya Dios no actuaba de esa manera. ¿Había cambiado el poder de Dios? No, había cambiado el obrar de Dios. Ellos tenían que hacer lo que podían hacer y lo que debían hacer. Y Dios se encargaba del resto. Vuelvo a repetir, pies mojados, vueltas de Jericó, terminar de hacer la obra después de ese gran granizo que cayó y del sol que se detuvo, porque Jehová peleaba por su pueblo. Termino con esto. Qué desafío que nos deja el Señor. El ser creyentes en el Señor, no los del desierto, sino de los de la conquista. No los del maná, ¿sí?, subsidiado que Dios daba, sino el del trabajo y del ver la cosecha de la siembra, el fruto que Dios da al esfuerzo de nuestro trabajo. No aquellos que esperaban, ¿sí?, que Moisés se encargara de todo. No fueron ellos que junto con Josué pudieron cruzar el Jordán, rodear la tierra, ¿sí?, despojar a sus enemigos. Hay un dato muy interesante, después lo pueden leer. Termina diciendo el libro de Josué que dejan vivos a los reyes de los amorreos y dice que ponen su pie en el cuello de ellos. Todo un acto simbólico allí, para que aquellas cosas de las cuales seguramente angustiaban a Josué y al pueblo, aquellos enemigos que parecían tan inexpugnables, los muros de Jericó, los amorreos, para Dios no había nada imposible. Para Dios, ¿sí?, que pelea por su pueblo, no hay imposibles. Que seamos de aquellos creyentes que se mueven en fe y en obediencia. Cada uno de nosotros, de manera particular, personal, familiar, aún en el servicio a Dios, en las diferentes áreas de nuestra vida, tiene Jordanes, ríos Jordanes que cruzar, muros que traspasar, batallas que ganar. Pero con la ayuda de Dios, con el sustento de Dios, con la provisión de Dios, con esa disposición de ver al Señor obrar, pero también hacer nuestra parte, siendo colaboradores con Dios, entonces experimentaremos que siempre Dios está en favor de su pueblo, que nunca olvida a sus hijos y que Dios está obrando mucho más abundantemente de lo que le pedimos, de lo que esperamos y entendemos. ¿Por qué? Porque nunca tenemos que olvidar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Puede demorar más tiempo cronológicamente? Puede ser. ¿Puede ponernos ansiosos esperando de que Dios de alguna manera actúe? Puede ser. Pero Dios nunca va a abandonar a sus hijos, Dios siempre está a favor de su pueblo y sus tiempos son los mejores. ¿Se acuerdan lo que decíamos antes? Humanamente hablando, era el tiempo menos adecuado para cruzar el río. Sin embargo, con Dios, todo esto no cuenta, porque Dios es el que guía nuestro camino. Que Dios lo bendiga ricamente, ¿sí? Que Dios pueda obrar, que pueda fructificar estos pensamientos y pueda despertar en cada uno de nosotros el poder observar en la palabra y aumentar nuestra fe y servirlo con alegría y con entusiasmo, más allá de las situaciones que tengamos que vivir complejas, porque Dios siempre está a favor de su pueblo. Que Dios los bendiga ricamente.